Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Como todos ustedes saben, el día de ayer, en esta semana, pero el día de ayer ya se aprobó en la Cámara de Diputados el plan para las pensiones, la iniciativa por la cual las pensiones que han llamado, los fondos de los ahorros de las AFORES que han llamado inactivos o abandonados, ya te voy a decir la Secretaria de Gobernación, pues van a ser recogidas por el gobierno para, el pretexto es copetear, y lo han dicho, copetear las pensiones que se están dando para que todos tengan una pensión mínima de alrededor de 17,000 pesos. Bueno, es un tema que nosotros hemos abordado desde hace mucho tiempo en el Instituto de Política Laboral y en los grupos parlamentarios, en todos los grupos parlamentarios. El tema es que, en primer lugar, las cuentas que están inactivas o abandonadas pues son de particulares, es lo primero. No están en el aire, no son unas cuentas que no tengan dueño, tienen dueño. El dueño no ha decidido, no ha querido, o no ha podido, o no sabe que las tiene, no se han movido en 2 años. Por tanto, el gobierno dice, las voy a tomar, prometen que las van a mantener inalterables y que se van a mantener cuando las reclamen. Pero todos nosotros sabemos que el gobierno es muy mal administrador de los recursos. Eso es evidente, no necesitamos hacer más pruebas. El caso de Pemex, una de las compañías que más pierden en el mundo, siendo un negocio el petróleo, en donde ha habido países que viven de eso, como los países árabes, o países que han cambiado su economía radicalmente por el petróleo, como el caso de Noruega. En fin, el petróleo es un negocio mundial, pero en México es un barril sin fondo. El gobierno ha metido muchísimo dinero a Pemex y no sale el negocio, no logran hacer que sea una empresa productiva. Y el hecho de que el único argumento para mantener a Pemex sea que nos da la independencia o la soberanía energética, pues me parece que no es suficiente. El hecho de que el dinero que se podía aprovechar en muchas otras cosas se tira a Pemex. Y no hay en un futuro cercano una manera de que esa empresa se vuelva productiva, por muchas razones. Además, le están poniendo una refinería más en la del petrolero encima de Pemex, la refinería de Dos Bocas, que lleva muchísimos años de atraso, que ya costó el triple de lo que debería de costar de los 8,000 millones de dólares originales, y ya van a cerca de 20,000. O sea que ya está costando mucho más esta refinería. Ha sido inaugurada 2 o 3 veces por el presidente de la República, pero no ha refinado un solo litro de petróleo ni producido un litro de gasolina. Entonces, bueno, pues van a seguir por ahí. La conductora y la que estuvo dirigiendo todo el proyecto, la ahora candidata Rocío Nale, pues tiene unos serios señalamientos de que en unos 3 o 4 años que estuvo manejando el tema de la refinería y el tema de la energía, pues la señora hizo inversiones por cerca de 200 millones de pesos, lo cual está pues en investigación, simplemente está señalado y se menciona. Entonces, el gobierno es un mal administrador. Otro ejemplo claro de una mala administración es la Comisión Federal de Electricidad, la Compañía de Energía, que pues, no ha podido invertir en la tendencia mundial hacia las inversiones, inversiones para generar energía limpia y barata, que son la que da el viento y la que da el sol, la eólica y la termosolar, o las solares o las que se generan con el sol. Esas energías son limpias, ni el viento ni el sol cuesta nada y la inversión se puede mantener por muchos años. Son limpias. México es uno de los países que más recibe radiación solar en el planeta, sobre todo hay países en donde en el norte pues tienen inviernos que duran prácticamente de oscuridad 3 o 4 meses. En México no, en México siempre hay sol, siempre hay viento, entonces sí, ahí podríamos generar muchísimo en energía. Pero el gobierno se empeña en que se genere a través de las plantas que contaminan. Yo soy ingeniero químico y sé que cualquier generación de energía que sea quemando combustibles, pues va a generar CO2, eso no tiene ninguna posibilidad de que no sea de esa manera. Va a generar dióxido de carbono, que es el que hace el efecto invernadero en el planeta Tierra y por el cual estamos viendo el calor terrible que hoy tienen en Europa. Nunca habían tenido el calor que tienen, las inundaciones terribles que hoy tienen en China y en otros lugares, un cambio climático dramático porque seguimos quemando combustibles. Y la estrategia del gobierno ha sido seguir quemando combustibles. De hecho, la inversión, si se puede llamar así, que ha hecho al comprarle las plantas a Iberdrola, pues son plantas que generan energía quemando combustible, quemando petróleo, quemando gas y generando
contaminación y dióxido de carbono. Entonces, ahí es otro ejemplo de que es un mal administrador de las empresas del gobierno. En ningún país del mundo el gobierno es un buen administrador, excepcionalmente tal vez en Dinamarca o en Francia, en algún lugar, pero son excepciones. La verdad, en todos los países donde el gobierno ha manejado la economía, han acabado, como acabó Rusia, como está acabando ahorita Venezuela, como acaba Cuba. Cuando el gobierno maneja la economía, pues la maneja con criterios diferentes. El objetivo de la economía manejada por el gobierno es mantenerse en el gobierno. Por tanto, si la empresa gana o pierde, eso pasa a segundo término. Pero bueno, tenemos los casos, además de mal administrador, de corrupción en el gobierno. El caso de Segalmex, saben cómo funcionó. El caso del aeropuerto, dicen que internacional Felipe Ángeles, bueno, ahí está, es una muy mala inversión, un aeropuerto mal planeado, mal diseñado. Yo fui constructor muchos años, estoy en el inicio de la construcción. Pues lo primero que hace uno al hacer una obra es ver por dónde vas a entrar y por dónde vas a salir. No puede ser un edificio, en un lugar donde no hay calles, donde no hay drenaje. Primero ver la infraestructura. Y hoy todas las personas, yo nunca he usado el iPad, pero las personas que me dicen que lo han usado dicen que no lo pueden usar por lo que se tardan más en ir de aquí de la Ciudad de México al aeropuerto, porque los taxis les cobran doble, porque de regreso van a venir vacíos. Y además se tardan mucho más de lo que tarda a veces el vuelo. De aquí al iPad se tardan más de lo que tarda el vuelo. Entonces, bueno, pues es otro ejemplo de que es mal administrador, y así podría yo poner muchos, el Tren Maya, las refinerías, etcétera, etcétera. Es un hecho que el gobierno no es un buen administrador, pero el argumento para retener estas pensiones del gobierno es que él las va a administrar porque pues, las AFORES y las compañías que hoy tienen las pensiones las utilizan mal. Los fondos de retiro los utilizan mal, cobran comisión, pues sí cobran, pero dan rendimiento. Así que es un problema. Pero bueno, ese no es el tema más importante. El tema más importante para nosotros en el IPL es qué va a pasar con las personas que van a recibir esa pensión. En primer lugar, la idea, y así la han presentado los senadores y que la han dado los diputados, es que va a ser para copetear, para que todas las personas tengan una pensión alrededor de 17,000 personas. Bueno, eso no está mal. En ningún partido se ha dicho que está mal que den las ayudas sociales. Ningún partido ha dicho que está mal que den las becas. Todo el mundo dice que está bien que den las pensiones, que está bien que den las becas y que está bien que den las ayudas sociales. Pero lo que hay que decir es de dónde sale ese dinero. Porque si para dar una beca o para dar una pensión a los adultos mayores te quitamos recursos, como han bajado en el presupuesto actual que se acaba de aprobar para este año, los recursos que vienen para salud, para educación, para seguridad, van para abajo. Entonces le dan a los ciudadanos una pensión, una beca, una ayuda, lo que sea, pero al mismo tiempo le quitan otras cosas que a veces son tan costosas o más delicadas, como la seguridad. ¿Cuánto le cuesta a una persona el tener su beca pero no tener seguridad? Por tanto, salir con mucho cuidado en la noche, o que le secuestren o le afecten o que extorsionen su negocio. Bueno, la seguridad cuesta mucho. En el país los economistas han dicho que cuesta cerca del 20% los costos por tener real seguridad en las empresas. Por eso lo ha quitado. Pero otro tema es que nosotros conocemos bien, que es el tema de la educación. La educación es un desastre, la educación. Yo no sé si ustedes conozcan el libro que salió hace unos días, de Pablo Iriart, ¿sí? Habla del tema de la educación. Es un desastre el tema educativo. Es un tema que no se ve de inmediato, porque pues, la gente que no estudia piensa que con seguir recibiendo su beca van a tener resuelta su vida. Mentira. La beca es muy buena y sirve, pero yo digo que mal forma, mal educa a los estudiantes cuando se les da a cambio de nada. Ni siquiera tienen que asistir a clases, ¿no? Ni siquiera no se diga sacar buenas calificaciones. No es necesario. El dinero es para ello. Y yo sé de amigos míos, maestros, que les han dicho que la instrucción es que le expliquen a los alumnos que no es dinero para su familia, es dinero para ellos, para los estudiantes. Entonces me comentaba una amiga mía maestra que el primer día que les dieron las pensiones, las becas a los chavos, al otro día faltó más del 50%. Seguramente no andaban en otras clases. Ahora andaban en otras. Bueno, ese es el problema. Entonces, si les quitan, y lo que han quitado más es el tema de la salud. ¿De qué les sirve a los adultos mayores tener una pensión copeteada, o lo que sea, si no tienen suficiente salud gratuita y accesible? Porque anteriormente existía, desde el gobierno de Fox, el Seguro Popular, que podía tener errores como puede tener errores cualquier sistema. No hay un sistema perfecto en este planeta, ninguno.
tenía errores, pero estaba dándole cobertura a prácticamente toda la sociedad y era un programa que iba siendo creciente. Ese programa me tocó participar en él, en la fundación, lo diseñaron economistas muy importantes como Santiago Levy, como Julio Frenk, que vieron que sí es posible hacer un sistema popular, universal, de salud, pero gradualmente, poco a poco, la primera etapa era la atención que todos necesitamos, la primera, el médico familiar, el médico de primera consulta, por eso estaba cubierto. Ya las especialidades pues tienen un poco más costos, pero también estaban cubiertas en su gran mayoría. Lo quitaron argumentando, el gobierno lo quitó argumentando que había corrupción, que nunca se demostró. No hay ninguna persona en la cárcel ahorita por haber robado en el tema de salud, ni uno. Que había corrupción en el aeropuerto, el que se ganó el premio, el aeropuerto de Texcoco, había corrupción, metan a la cárcel a los ladrones, a los corruptos. No hay uno solo, ni uno. O sea, se argumenta que hay corrupción, por tanto el gobierno toma, decide, hace cosas, pero no comprueba la corrupción. Por tanto, eso se vuelve el aliado más importante de la corrupción, que se llama impunidad. Si alguien roba y queda impune, pues volverá a robar, ¿verdad? Y que bueno, ese es el problema con este peligro que hoy se corre con que el gobierno quiera decomisar, expropiar esos fondos de retiros, esos ahorros de los trabajadores que están, según ellos, inactivos o abandonados, como dijo la secretaria de Gobernación. Yo me pregunto, ¿a juicio de quién están abandonados y inactivos? ¿Qué pasaría si el día de mañana se le ocurre a un senador, a un diputado, a un presidente de la República declarar que los terrenos que no se utilicen en 2 años se van a declarar inactivos, por tanto los va a tomar el gobierno? Es una declaración de alguien que se le ocurre que eso está inactivo. Bueno, pues yo sé de muchas personas que tienen terrenos y en 4 o 5 años ni siquiera los visitan. Y a lo mejor ni pagan el predial, que lo deberán de pagar, pero, a lo mejor no, pero eso no les da derecho a alguien más a quitarse. Ya lo sigue estando. Bueno, entonces, el tema es este. No hay reversa en estos apoyos sociales. Nadie está pidiendo que se quiten las pensiones, nadie lo está pidiendo. Nadie pide que se quiten las becas. Se pide que se reglamenten bien, que se estudien bien, que se hagan estudios actuariales para saber cómo va a ser ese problema dentro de unos años. A mí me tocó hacer el seguro médico del sindicato, que yo fui el primer secretario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tenemos un sistema de ahorro buenísimo, un sistema de gastos médicos buenísimo. ¿Por qué? Porque llamamos unos actuarios, hicieron un estudio de cómo iba a ser la población que íbamos a tener los próximos años. En este tiempo la población de los maestros de la universidad eran jóvenes. Pero hoy tenemos una población de unos más de 3.000 o 4.000 jubilados totalmente con su sueldo, pero no lo paga la universidad, lo paga el fondo que hemos creado durante mucho tiempo con gente que sabe manejar fondos, que se llaman actuarios. Esa es la profesión para eso, los actuarios. Aquí no han querido consultar a un solo actuario para decir quién va a pagar la pensión copeteada en 10 o 5 años, no lo sabemos, no lo saben. Pero entonces, no estamos pidiendo, ni en ningún grupo parlamentario, ni nosotros, evidentemente, que se quiten los apoyos sociales, que se mantengan con transparencia. Es otra cosa. Muchas veces nos llegó aquí al Senado el tema de los informes de los estudiantes que habían recibido beca y cuando íbamos a checar en la tierra, en el piso, pues ni siquiera existían esos estudiantes, no estaban en Estados Unidos, pero la beca había sido repartida. Igual pasa con muchas pensiones. Primero, no hay reversa, esas se van a mantener. Lo que pedimos y lo que queremos, la opinión de todos ustedes, es cómo hacemos para que se haga transparente, suficiente y sobre todo que se mantenga, que alcance para lo que realmente es, para que tenga una vida digna. Hoy tenemos un aumento en las pensiones, pero tenemos un aumento mayor en los precios. O sea que las pensiones aún están bajando de valor adquisitivo, pero hoy tienen otros gastos que no estaban considerados. Segundo punto, es dinero de los trabajadores, no es dinero que está en el aire, no es dinero que se encontraron enterrado en el piso, no. Es dinero que está en una cuenta y es de los trabajadores. Y el tema que hoy queremos discutir, y es lo que se va a discutir en estos días, en la semana que entra, mañana, vamos a tener esa discusión aquí en el Pleno, es cómo podemos hacer para que esas pensiones sean realmente para beneficio de los trabajadores. Y el que a nosotros como IPL, donde trabajan el licenciado López Becerra y el licenciado López Malo, es un tema muy importante. ¿Qué va a pasar con los informales? Miren, conocemos bien el tema informal.
ustedes también, algunos se lo conocen muy bien. El problema de los informales es que no son flojos, al revés. Yo conozco muchos, son gente que arranca a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, a cargar su camionetita y irse a tianguis o a donde vaya. Son gente que maneja bien el dinero, porque si no ya estarían quebrados. También saben cobrar. Gente que emplea gente, da trabajo a la gente. Más de la mitad de los trabajadores del país están en la economía informal. ¿Cuántos son? ¿30 millones? 32 millones de mexicanos están en la economía informal. No son flojos. Lo que pasa es que no se han creado las condiciones para formalizarlos a ellos. Los trabajadores informales sí tienen un salario, eso es más o menos bueno, pero no tienen vacaciones más que cuando quiere el patrón. No tienen horario más que cuando el que dice el patrón. No tienen aguinaldo más que cuando anda de buenas el patrón. No tienen un sindicato ni alcalde de buenas el patrón. No tienen ningún tipo de prestación. No tienen seguridad social, no tienen salubridad, no tienen higiene en su empleo. Pero ahí están y están trabajando. Entonces lo que queremos es que a esas personas el gobierno los pueda hacer los programas de regularizarlos para que puedan acceder sin que les cueste a ellos, porque si vénganse a regularizar, pero van a pagar su propia seguridad, pues no es correcto. Entonces, ¿cómo hacemos sin que les cueste o no les cueste una cosa muy gravosa, pero sí cómo lo podemos hacer para que ellos vayan teniendo su pensión, su vida mejor y sobre todo un trabajo formal que les dé todas las ventajas que tiene hoy la formalidad? Bueno, pues con este tema vamos a empezar a platicar con ustedes. Es un tema muy delicado, se va a debatir mañana en la Cámara de Senadores, en esta Cámara, y se va a debatir hasta altas horas de la noche, se les puede garantizar desde ahora, porque en los partidos de oposición hay una batería de argumentos para las dudas que surgen sobre esto, cómo se van a resolver. Lo peor que le puede pasar a un país es que se aprueben leyes que no sean claras, que se puedan interpretar como quiere alguien. Alguien puede decir, pues a mí no me gusta y me voy por este lado. Bueno, entonces vamos a debatir ese tema con ustedes. Quiero presentarles hoy, en primer lugar, a don Rubén López Malo. Él es presidente del Instituto de Política Laboral, ha sido magistrado, es abogado laboralista, ha estado trabajando en el gobierno, en la iniciativa privada, y es una persona que conoce ampliamente el tema laboral. Adelante,